buenas tardes, buenos días, buenas noches para muchos aquí en esta tierra como escuela, agradeciendo a Mantra, a todo el equipo de Mantra FM, a Claudio por la puesta en el aire y a todos ustedes que están ahí acompañándonos programa tras programa. Hoy con un invitado de lujo, súper especial, el doctor Roberto Protoggini, médico de orientación antroposófica, autor del libro, su primer libro, La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su tercer y último libro, por ahora, Hacia una ancianidad sabia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Y hoy con un tema profundo, interesante, sobre la evolución de la sexualidad, visto desde la biografía. Y para los que quizá escuchan hoy por primera vez este espacio de La Tierra como Escuela, cuando nombré el libro, su primer libro, La Tierra como Escuela, trata de la biografía humana dividida en septenios, en periodos de 7 en 7 años. En el libro, casi en los últimos capítulos del libro, ahí Roberto transmite los septenios del espíritu. Dentro de este capítulo de los septenios del espíritu, de 42 a 63 años, uno de esos ítems es la evolución de la sexualidad visto desde la biografía. Me parecía un tema súper interesante, para muchos quizá desconocido, para poder, si ustedes quieren hacer algún aporte o pregunta, bueno, tienen ahí el chat de la radio para poder compartir con nosotros inquietudes o aportes o algo que les resuena, poder compartir y me parece que es muy, muy rico para todos, nos enriquecemos todos. ¿Qué tal, Roberto? Acá con este gran tema de los septenios del espíritu, y para el que quizá nunca escuchó los septenios y los septenios del espíritu, antes de entrar en el tema de la evolución de la sexualidad, me parece que es interesante y es esencial conocer otras cosas también para poder comprender a qué te estás refiriendo con esta biografía humana. No estamos acostumbrados a hablar así de septenios del cuerpo, del alma, del espíritu. Y una cosa importante, yo siempre recuerdo que para escribir ese libro, yo me enteré en Brasil, en una conferencia que se daba sobre antroposofía allá, yo iba a Brasil muchas veces, y se hablaba sobre los septenios que había desarrollado Steiner, y me pasé mucho tiempo comprobando con los pacientes que esto se cumplía antes de escribir el libro, en el sentido de ver las edades de la gente y cómo cambiaba su forma de pensar. Entonces, en los 3 primeros septenios, que son 7, 7, 14, 14, 21, es todo el hincapié en el desarrollo del cuerpo físico. ¿Qué va pasando? Imagínense ver un chico de 5 años y ver la misma criatura a los 14, es otro ser humano. O verlo también a los 12 y verlo a los 21, y uno dice, es el mismo. O sea, el cuerpo está haciendo un cambio radical en estos 3 septenios del nacimiento hasta los 21 años. De ahí hablamos de septenios del cuerpo, porque es una etapa de la vida. Cuando hablamos de septenios del alma, de 21 a 42 años, estamos hablando de una etapa del desarrollo donde hay un cambio ya en lo anímico, no solamente en el cuerpo. Ahí es donde él explica que hay 3 clases de forma de ver el alma. Entonces uno dice, bueno, cuando ya entendió esto y llega a hablar de los 42 años en adelante, ¿qué significan septenios del espíritu? ¿Qué significa? Ahí hay que considerar lo que vamos a hablar hoy. Estamos mirando esta situación desde el mundo espiritual. Eso es lo que la antroposofía nos da. Yo como médico tuve toda la formación de conocer todo lo que es el cuerpo humano a través de la biología, de la medicina, de lo material, no desde lo espiritual. Por eso cuando yo hago mi cambio, empiezo a incorporar el sentido de lo espiritual al cuerpo físico, que yo no lo tenía claro eso. Entonces, septenio del espíritu es, ¿qué nos pasa de los 42 años en adelante? Donde además, Steiner describe que cada 7 años hay una influencia espiritual planetaria, una influencia cósmica que nos va ayudando. Así como habla en un momento de Luna, Mercurio, Venus,
y después hablando de otros planetas y del Sol, no es esa visión de los planetas como nosotros estamos acostumbrados. Es realmente que hay una influencia cósmica en nuestra evolución. Entonces, cuando llegamos al centenario del espíritu, que estamos hablando de 42 años en adelante, ahí se producen otros cambios importantes para que el alma cambie o pueda percibir otras cosas que antes no percibía. Bueno, en eso centenario del espíritu, lo que habías pensado vos en un momento, era que hablaremos de la evolución de la sexualidad, ¿no? En esa evolución de la sexualidad tenemos que pensar un poquitito en qué era en la antigüedad, ¿no? Nosotros hablamos en el libro yo hablo de la época victoriana y estamos tratando de averiguar un poco más por qué decíamos época victoriana. Época victoriana decíamos porque 1837 es cuando en el Imperio Británico, que sería el Reino Unido de Gran Bretaña realmente, empieza la reina Victoria a desarrollar un reino, como fue el reino de Gran Bretaña, muy poderoso en el mundo. Fíjense que era Inglaterra, Gales, Escocia, Australia, India, todo eso era una dominación de esta cultura, se iba expandiendo por todo el planeta. En nosotros, acá en Argentina, tenemos, aprendido desde chico, el rechazo de los ingleses, cuando ellos quisieron tomar este lugar y nosotros nos defendimos. Bueno, eso quiere decir que también estaban intentando, como pasó con Estados Unidos, que también es otro lugar donde llegan los ingleses, por eso se habla en inglés, y iban tratando de dominar el mundo de alguna manera. Acá en la Argentina no hablamos inglés y no somos un segundo Estados Unidos, porque lo que hemos aprendido de chico, rechazamos la invasión de los ingleses. Entonces, en los ingleses y en la era victoriana, lo que era muy importante era que el sexo estaba prohibido o no. A ver, había como una determinación de que esto había que tener cuidado, que era oculto, que no podía salir a la luz, que solamente en un matrimonio el sexo era para procrear. Bueno, de esa etapa a lo que vemos ahora, al desarrollo de lo que ha pasado en estos últimos años del siglo XXI, ahí donde uno se da cuenta y dice, ¿cómo ha cambiado esto, no? ¿Qué pasa con la sexualidad así a nivel general, lo que era antes y lo que es ahora? Entonces, lo que vamos a hablar hoy era hacer un poco un pequeño trabajito de conocer primero algo para que lo piensen desde el mundo espiritual, el mundo espiritual. Primero de todo estamos hablando de una diferenciación sexual en el embrión, lo que tenemos antes del embrión. ¿Qué significa eso? En el embrión, cuando va llegando a su desarrollo, después que pasan 2 meses, durante esos 2 meses se produce algo que nosotros le llamamos específicamente así, como la bisexualidad orgánica. Es decir, que tiene el feto los 2 sexos, lo que siempre llamamos el conducto de Wolf y de Müller, que cada uno de sus conductos da origen a uno de los sexos. Entonces, el bebé que está ahí con 2 meses de creación, de embarazo, el embrión lleva los 2 sexos en sí. Entonces uno cuando llega ahí dice, qué bárbaro. O sea que en el mundo espiritual ya trae una unidad, una unicidad. Y aquí al llegar a la materialización, a la materialidad física, debe tener un sexo, no los 2. Eso nos hace pensar qué pasa cuando decimos que un bebé es hermafrodita porque tiene los 2 sexos desarrollados. Eso también ocurre. Se han desarrollado los 2 sexos. Y ahí es un problema que la medicina tiene que resolver, porque es algo que anda mal. Pero si pensamos en el karma de ese ser, por algo tiene los 2 sexos, ¿qué tiene que aprender? Porque en un momento determinado, el impulso espiritual del ser que va a ser en esa encarnación, en esa vida, hace que se atrofie el conducto del sexo que no va a ser. Si es una mujer la que se va a desarrollar, se tiene que atrofiar el conducto de Wolf, que es el que da origen al sexo masculino. Entonces dice, y en el caso del hombre, se atrofia el otro conducto, de Müller, porque así el sexo femenino no se manifiesta. Entonces, fíjense qué interesante.
que lo que es el espíritu, la organización del yo, nuestro verdadero ser espiritual, envía una fuerza, una indicación para que se atrofie un conducto que no debe ser el que tiene que producirse, y simultáneamente en ese momento Steiner descubre que comienza la formación del cerebro. Fíjense esto que es muy interesante. Se atrofia uno de los conductos que nos va a mostrar el sexo que nos va a hacer, pero ahí aparece el cerebro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un niño, un ser humano, un varón, tiene un cerebro con fuerza de lo femenino no desarrollado. ¿Y qué tiene una niña o una mujer? Un cerebro formado con fuerza de lo masculino no desarrollado. Eso nunca lo pensamos, ¿no? Siempre pensamos, si los dos sexos se manifiestan, pensamos que es una anormalidad y que hay que curarla, resolverla quirúrgicamente. Conozco muchos casos. Pero en el fondo, si hablamos mitológicamente, el ser humano sufre un sacrificio del andrógino primitivo que vive en nosotros. ¿Qué quiere decir? El andrógino se le llama a un ser que tiene los dos sexos. Se puede hablar de andrógino primitivo en un ser espiritual que tiene los dos sexos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tiene que descender a la materia? Hay uno de los sexos que se tiene que inhibir y un cerebro que se tiene que desarrollar para que nos encontremos con ese ser humano y su propia experiencia. Una cosa que yo lo quería comentar. Para el espíritu humano, abordar la vida física significa una pérdida de la unidad. Pero si nosotros consideramos de esa manera el ser humano que nace, entonces tenemos ya una concepción de la sexualidad distinta. Eso es lo que, no sé si se entiende así, ¿no? Sí, sí, si querés lo podés volver a repetir para el que está escuchando, poder hacer una imagen de lo que estás hablando, o sea, cómo ese espíritu no tiene un sexo, no existe el sexo, la separatividad, como la vivimos acá en la Tierra. No, seguro. Entonces, tiene que renunciar al venir a la Tierra de esa gran unidad, porque acá se separa, ¿no? Y también es como, todo lo ve desde algo dividido. Está bien, después lo vamos a ver en el gráfico. Eso. Pero eso también lleva a que uno tiene que hacer toda la experiencia, acá viene otra parte de la antroposofía, que la experiencia que debe realizar es como hombre, tiene que realizar toda una experiencia con una pérdida de la parte espiritual de lo que es lo femenino, pero hay que ver qué pasa en la próxima encarnación, porque no hay que hablar de una sola vida, hay que hablar de lo que sucede en la próxima encarnación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va sucediendo? ¿Se vivió esa experiencia humana como hombre a fondo, bien? ¿O necesita ya ahora vivir la experiencia en un cuerpo femenino? Stanley explica muy bien cómo, si se intensifica mucho la experiencia realizada, necesita formar otro sexo diferente. Ahora vos fíjate, yo te escucho y la división de lo que significa tener, ¿no?, un cuerpo o haber formado un cuerpo masculino, la parte femenina existe en ese cuerpo masculino. Por supuesto. Estabas hablando de lo que significaban esos conductos, que uno se atrofia y conforma el cerebro. O sea, desde la antroposofía, nosotros cuando vamos investigando, conocemos, para los que quieren investigar, los distintos cuerpos, que acá se han hablado mucho, los distintos cuerpos del ser humano, cómo ese cuerpo vital, o ese que es donde está la sustancia del pensar, es femenino en un cuerpo masculino, y viceversa, en el cuerpo femenino está la parte masculina. También es como cada ser humano puede encontrar esa integridad. Ahora es como que se busca en el otro integrar esa parte, como que falta una parte y hay que integrarla a través del otro. Por eso, cuando dos cuerpos se unen, también podemos ver que es un cuerpo, un solo cuerpo, como esa unidad, cuando realmente hay un amor muy profundo que llega a la materia física. Entonces son otros cuerpos que realmente se unen a través del cuerpo físico. Una cosa que nosotros explicamos siempre, incluso para los médicos,
una cosa que explicamos siempre es que en el cuerpo de cada uno, hombre y mujer, está lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, hablar es expresar, es proyectar algo, y ahí está lo masculino, en el hombre o en la mujer. Escuchar es una recepción, es algo de lo femenino que sabe recibir. Entonces, el ser humano puede hablar, sea hombre o mujer, y escuchar. Y lo otro también es la circulación arterial. Las arterias tienen músculos, las arterias se mueven e impulsan la sangre. La vena, que viene de Venus, o sea, Afrodita, en los griegos, es la que recibe. Entonces siempre estamos que lo que penetra, la palabra penetrar tiene la palabra pene, lo que entra dentro de es lo masculino y la recepción es lo femenino. Por eso, un resumen de eso, el aspecto físico, también lo quería decir, el impulso es espiritual, que cada ser humano, el impulso espiritual determina que las glándulas trabajen de tal forma que den las hormonas que necesita la mujer y las hormonas que necesita el hombre. ¿No? Nosotros en la medicina estudiamos que el nivel que tiene cada una de las hormonas depende de la glándula. Si la glándula funciona o no funciona bien. Nunca se habla de la parte espiritual, que es la encargada de mantener ese equilibrio. Entonces, cuando nosotros logramos ese equilibrio, las condiciones de ese cuerpo femenino o masculino se van cumpliendo como corresponde. Eso es el aspecto físico de ese ser que se está formando. Y ahora quedaría el aspecto anímico. ¿Qué sería el aspecto anímico? En el caso del ser humano, el anímico, lo masculino sería la creatividad, el impulso y la decisión o la acción de lo que vos decías antes, el pensamiento y la voluntad. En el caso de lo femenino está la receptividad, la paciencia y la sensibilidad. Entonces nos damos cuenta que no podemos separar que una cosa es mejor que la otra. Porque cuando nos vamos a los extremos, siempre va a ser patológico. Tenemos que buscar un equilibrio. Cuando yo lo veo en el caso de los padres, por ejemplo, que un padre puede tener autoridad, pero ser cariñoso y saber darle un abrazo a su hijo y decirle que lo quiere mucho. O una madre, lo mismo, puede ser receptiva a lo que hay que hacer, pero no que pasen por encima y ella no tenga autoridad. La mamá tiene que ponerle un límite al hijo y por otro lado quererlo mucho. Entonces, esa característica de lo masculino y lo femenino, los tenemos todos. El tema es ver si algo de eso predomina o no predomina. Lo que vemos. Ahora podemos ver el gráfico para qué significa el gráfico con esto que hablamos. Vamos a poner el gráfico y me parece que vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Qué te parece? Vamos a una pequeña pausa para luego continuar con este espacio de la Tierra como escuela. Continuamos aquí La Tierra como Escuela junto con el doctor Roberto Crotogini, médico con orientación antroposófica. Y ustedes ahí están viendo un gráfico que Roberto, este gráfico lo encuentran en el libro La Tierra como Escuela, escrito por Roberto, que trata de la biografía humana dividida en septenios. Este gráfico está en los septenios del espíritu. Entonces, me parece interesante, Roberto, ahora que está en pantalla, que lo puedas transmitir a dónde apunta, cuál es el propósito de este cuadro. Fíjense una cosa interesante. Acá hablamos de encarnación y de excarnación, o sea, entrar en la carne y dejar la carne. ¿Sí? Pero hay una flechita que viene de antes, que es el yo, y luego también, cuando termina después de la encarnación, esa flecha que sigue. Es decir, que esto nos hace pensar, lo que venimos hablando, que el verdadero yo, o esto sería el espíritu, está primero, es la esencia de quienes somos cada uno de nosotros. Entonces podemos hablar de una identidad espiritual, inédita, especial, como no hay otra, y una identidad corporal o genética. Para la medicina, la identidad genética, para algunos ahora ya no, es fundamental. Lo que marcan los genes, eso es lo que vamos a hacer. Para nosotros, desde un punto de vista espiritual, no es simplemente así. Uno puede tener que ver en esta encarnación, tener que luchar
contra una problemática genética que ya se trae. Y esa lucha es una forma de fortalecer el propio yo del individuo. Ahí es donde tenemos que ver qué es la enfermedad, o por qué alguien trae una enfermedad congénita. Una cosa muy simplista, religiosa, que escucho a veces, es que Dios te castigó con esta malformación, o Dios te castigó con este gene. No, eso es muy infantil. Cada uno trae un destino elaborado, como siempre decimos, a través de cada uno de sus errores. Entonces lo que trae es lo que necesita experimentar en esta vida. Por eso este yo que estamos señalando, ahora entra acá en el nacimiento. Se produjo el embrión con todo lo que hablamos y por otro, que sería el desarrollo sexual. Ahí empieza un desarrollo sexual femenino, por ejemplo, en un caso, y un desarrollo sexual masculino. ¿Sí? Por eso tiene una cumbre, que está más o menos en los 30 y pico de años, 30, 40 años, y luego comienza una declinación que va a hacerse efectiva cerca de los 56 años, cuando empieza el noveno septenio de vida. Entonces, cuando hablamos de septenio del espíritu, estamos hablando de lo que pasa de los 42 más o menos a los 63, específicamente de los 56 a los 63. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este esquema? Primero, el principal. No nos ha tocado lo que somos por azar o por casualidad. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Nos corresponde lo que estamos viviendo, primero y principal. Segundo, no tenemos una sola vida. Esto a mí me cambió la vida. Cuando yo pude no creerlo, comprender que había vidas sucesivas, ahí me ayudó mucho a entender los problemas que a lo mejor tenía con determinados seres en la vida que estoy viviendo. Ahí me di cuenta que esos problemas con esos seres tenían que ver con una experiencia de vidas anteriores y que también va a tener que ver con las vidas futuras. Entonces, entender, primero que no es una casualidad, no es azar, es una causalidad kármica. Segundo, que lo que nosotros vamos aprendiendo no ocurre en una sola vida. Llegar a ver nuestra propia vida como la presente, la actual, no la peor ni la mejor ni lo que fue, no. Lo que tenemos que vivir hoy en día significa una toma de conciencia espiritual, no religiosa. ¿No? ¿De qué estamos hablando? De un ser humano, físicamente, anímicamente y espiritualmente. Entonces, no tenemos una condición particular, como es el sexo, que tenemos que defender o imponer tal o cual cosa. Si nos identificamos solamente con el sexo que nos muestra el espejo, lo que hemos aprendido, podemos hablar mal del otro sexo, podemos descalificarlo, podemos, etc. Si pensamos que nosotros también podemos vivir otra experiencia de vida, primero en otra vida, y segundo con el sexo complementario, no opuesto, la cosa cambia. Así como les dije antes, que en el mismo cuerpo físico nos muestra la fuerza de lo masculino y lo femenino, en la actitud, en lo que sentimos, en la vida de todos los días, también está la actitud femenina y masculina. Entonces tenemos que tratar de aceptar esto que está ocurriendo. Eso me parece que es muy importante. A ver, si consideramos que pertenecemos a un sexo o al otro, merced a yo le pongo acá, la exclusión temporaria de una parcela temporal. Bueno, la conclusión que saqué del libro es, que yo lo escribí en su momento, si nosotros pensamos simplemente que somos ese ser que vemos en el espejo, o somos hombres o somos mujeres, nada más. Si creemos que eso es lo único, lo absoluto, y no lo podemos relacionar con un cambio de esa sexualidad, la vida se hace dura. Porque estamos viendo solamente hay una parcela espiritual, que así le llamo yo en el libro, que no la estamos viviendo. Si soy una mujer, hay una parcela espiritual masculina que no está en mi cuerpo, que se produce inconscientemente, pero que no lo siento. Yo soy mujer, ¿no? Yo soy hombre, ya está.
No, hay que considerar que nosotros pertenecemos a la unidad espiritual, que aquí se separa, como muestra el gráfico, un tiempo determinado, en el final del primer septenio y al comienzo del noveno, donde ahí se marca el máximo y después se marca la unidad. Nuevamente se recupera esta evolución de la sexualidad, pero hay otros detalles en lo anímico, en lo espiritual, que no había al principio. Un niño de 0 a 7 años, es muy común que me ocurra, me pregunten casos así, por ahí habla con amiguitos espirituales. Por ahí todavía está muy ligado al mundo espiritual y tiene contacto con presencias que le indican cosas, que yo le pregunto si son buenas, si son malas, si tiene miedo, yo lo hablo. Los padres generalmente no entienden lo que pasa, pero traen a la consulta para ver si podemos ayudar. Tampoco vienen por esto solo, vienen por otra cosa y al pasar por ahí me dicen, también le pasa que habla solo. Momentito. Todavía está viviendo en lo físico algo que tiene que ver con lo espiritual. Punto. Cuando hablamos del noveno septenio, una persona en un momento determinado o hace meditación o hace un trabajo interior y se separa un poco de su cuerpo, ahí también está en contacto con el plano espiritual, pero de otra manera diferente. Ya pasó toda una vida para que ahora cuando le pasa esto, lo observe de una manera diferente. ¿No? Entonces, el primero y el noveno septenio me parece que es importante hacer esa comparación. Cuando estamos hablando del niño, que es lo que estábamos hablando recién, y que se va diferenciando la sexualidad, aproximadamente 7, 8, 9 años, ya se van generando, genitalmente se va diferenciando. Bueno, en esta etapa, en la infancia, es muy importante la educación. Hay que ver cómo fue educado ese niño. Si fue en plena represión, como era antes, eso no se puede, estar prohibido, ¿no? O ahora que hay fútbol femenino, por ejemplo, donde los chicos pueden jugar con una muñeca, ya no está marcado el rumbo como era antes. Las muñecas jugaban las nenas, los chicos jugaban otra cosa. Eso lo marcaba la educación, y la educación de los padres. Ahora, yo tengo chicas, hoy día de 14 años, que me dicen yo soy bisexual. Digo, ¿cómo bisexual? Sí, sí, porque me gustan los chicos o las chicas. Entonces yo le explico que eso no es ser bisexual. Eso significa que esa alma con la cual se encuentra, a lo mejor ya la conoce de otra existencia. Y ahora siente un amor hacia esa alma. No hay que confundirse lo que es el amor que pueda sentir con que tiene que ser una pareja o no tiene que ser una pareja. Digo las cosas que escuchamos hoy día en un consultorio que años atrás eran impensables, ¿no? Entonces, en el primer septenio es muy importante la educación y si hubo mucha represión con respecto a la sexualidad. Hay que ver. Yo conozco, por ejemplo, que lo conocía de años, gente en Suiza, adentro de la casa andan desnudos los padres y los hijos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? No sabía, porque nunca había escuchado eso acá. El padre se va a bañar o viene a bañarse, la mujer, la esposa también, y los chicos también van, vienen. Lo físico, la visión de lo físico, no está reprimida, castigada, como yo lo he visto, yo viví siempre acá en Argentina, en la represión, que muchos padres buscaban en su enseñanza algo parecido, algo aprendido en la iglesia. No se debe esto, no se puede aquello, todo era un pecado. Y eso lo transmite a los hijos. Ahora que hay esa liberación sexual, que tampoco es buena, hay que ver cómo nos concentramos en qué es cada ser humano. Valorar al ser humano, no por el sexo que tiene, sino por haber encarnado físicamente Lo sagrado. lo sagrado. Y que el cuerpo es sagrado. Está bien, y que el cuerpo es así, sí, totalmente. En el noveno septenio, lo que yo veía acá, es que los fenómenos, las funciones genitales y sexuales se han atenuado, Steiner lo explica muy bien eso, debido a la lenta separación del cuerpo astral y el yo del cuerpo físico. Es decir, así como 7 a 14 años, el cuerpo astral, primero es el cuerpo físico, pero el cuerpo etérico, pero ese cuerpo astral, que es el cuerpo emocional, cerca de de los 8 o 9 años en adelante, los 14 al máximo, ese cuerpo astral tiene una intensidad enorme en cuanto a las cosas que siente. Ahí aparece toda la sexualidad, la necesidad, la búsqueda, ¿no?
cuando estamos hablando de 56 a 63, ahí hay una atenuación de ese cuerpo astral, que hay una atenuación de todo lo sexual, físico, pero está apareciendo paradójicamente lo espiritual anímico. O sea, lo que no se comprendía en los primeros septenios, ahora se puede entender de otra manera distinta. Esto, Roberto, discúlpame, cuando hay una maduración anímica, cuando hablamos de septenios del espíritu, Sí, de 21 a 42 años, y hay una maduración en lo anímico, podemos comprender lo que estás diciendo de 56 a 63. tal cual. Sí, en la adolescencia no se vivió porque hubo mucha represión ¿No? o hubo, no sé, castigos. Bueno, de 56 a 63 quizás se quieran vivir cuestiones que no se vivieron también en aquella época. O sea, lo que vos tratás también en el libro La Tierra como Escuela es desde la madurez, como, digamos, lo saludable en una biografía cuando es acompañado ese niño para que sea un adulto saludable, por decir, y que haya una conciencia espiritual, ¿no? Un renacer Tal espiritual. cual, tal cual. Si no, se va a quedar con muchos resentimientos, con odios Claro, claro. en el alma, y es más complejo poder comprender lo que estás ahora queriendo transmitir de los septenios del espíritu. Claro, yo creo que una síntesis que hice que me parecía muy importante era, al final del primer septenio se distancia notoriamente lo masculino y lo femenino, como dijimos. Hay una virtual desexualización en el noveno septenio, ahí aparece nuevamente una unidad. Y en ese sentido, la sexualidad puede ser algo que separa y divide, eso es lo que tenemos que tener cuidado. ¿Eh? Y lo que me pareció importante rescatar era eso. Ahora, ya cuando estamos hablando del 56 de adelante, se manifiesta la integración y la unicidad, la belleza, claro. O sea, aquellos valores que teníamos antes del nacimiento, en el mundo espiritual. Entonces, la integración y la unicidad hacen que uno ya no vea o al hombre o a la mujer, sino que vea al ser humano. Eso es lo importante de este gráfico. Que cada uno, esté donde esté, viva como viva, sea heterosexual, sea homosexual, lo que sea, que pueda considerar al otro ser que lo está viendo como un ser humano, como un alma humana que está encarnado haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros, aprendiendo algo. No tenemos que criticar, señalar, aborrecer, defendernos. No, somos seres humanos que aquí en la Tierra, como dijimos cuando empieza el embrión, hasta los 2 meses todavía tiene los dos sexos. Uno de los dos se atrofia, por algo se atrofia, porque tiene que hacer la experiencia unilateral del sexo que viene a buscar. Porque su experiencia ahora, si es como mujer, tiene que tener un hijo, tiene que saber lo que es parir un hijo, que no es fácil. Hoy todo se resuelve con la cesárea, pero años atrás, muchos años atrás, yo me acuerdo, lo del parto era un problema importante. Cómo venía, qué pasaba. Yo he visto, porque yo ayudaba, yo era pediatra y hoy hay neonatólogos. El neonatólogo se ocupa del chico que nació hasta los 30 días. En mi época no había neonatólogo, yo hacía pediatría, me llamaban arriba del sanatorio cuando había un parto. Yo he visto a más de una obstetra, ella o él, meter la mano y girar el feto adentro del útero para que pudiera salir bien. Bueno, hoy no, hoy se hace una cesárea. La cosa cambió. Pero quiero decir que el parto era una cosa muy importante para que una mujer lo viviera como lo que significaba eso. Primero, concebir un ser dentro de su propio cuerpo, alimentado por su propia sangre. No es que lo alimenta desde afuera. Eso es un mamífero vivíparo, como diríamos nosotros. Es decir, el ser lo concibe dentro de sus entrañas, con su propia sangre. La sangre de la madre y del feto circulan juntas. Entonces, ¿qué significa para un alma humana experimentar lo que es tener un ser dentro de sí? Es muy importante. Y bueno, digamos qué pasa con el padre, porque ahora yo tengo casos de partos domiciliarios. Hay médicos, hay un grupo, que no importa el nombre, que se anota a la mujer para hacer el parto domiciliario, y en el parto ese se hace en su casa, se hace en el agua, en la bañera, por ejemplo. El padre colabora con el nacimiento del chico, nace la criatura,
se hace una música especial, que usamos la música de Mozart para eso, y el niño nace y no se corta el cordón umbilical enseguida. El niño queda flotando, como es realmente un pez, porque viene de estar en el medio líquido. Así que es un pez. Nosotros lo que hacemos con el agua es que pase de un líquido a otro, queda flotando, no se le corta el cordón umbilical, y después que pasa un rato y la madre lo toca, lo acaricia, recién se corta el cordón umbilical. En ese momento empieza a respirar, porque en ese momento no respira, el pulmón no trabaja. Cuando cortamos el cordón umbilical, empieza la primera respiración, y ahí la madre lo tiene que tener en el brazo y al pecho. Desnuda la mamá y desnuda la criatura, para que tenga contacto con la piel. Eso es lo que se hace en parto, bueno, ahí tiene un nombre especial, de un francés que empezó a hacer ese tipo de parto, que se le agregó lo del agua ahora, que es un parto sin traumas. Entonces el chico que recién nace empieza a experimentar todos sus sentidos en un estado de paz. Sentido que significa empieza a ver luces que no veía, empieza a escuchar sonidos que no escuchaba, empieza a sentir el tacto que nunca lo había sentido, empieza a percibir el mundo físico. Y la madre que lo pone junto a su pecho, no para darle la teta, para que sienta el ritmo del corazón. Cuando ese bebé se pone contra la madre se puede aflojar, porque ese ritmo cardíaco también lo sentía cuando como estaba antes de nacer. Antes de nacer está, acá abajo está el útero y acá arriba está el corazón de la mamá. Entonces, el latido del corazón de la mamá lo podía percibir él. Cuando nosotros hacemos escuchar el latido, el bebé se tranquiliza. Hay clínicas en Estados Unidos que graban el sonido de la madre y se lo dan grabado a la criatura. Cuando esa criatura está